Este es el primer video de la serie de estadística inferencial para el curso de bioestadística. En este video vamos a hacer un repaso de algunos conceptos que ya hemos visto. Al principio del curso dijimos que la estadística nos servía para tomar decisiones. Por ejemplo, si me pregunto o se preguntan ustedes, ¿cuánto van a sacar en este curso? Pues van a contestar, ¿cómo voy a saber cuánto voy a sacar? ¿Cómo voy a predecir el futuro? Pues precisamente la inferencia estadística permite, a partir de los datos que tenemos, de los casos particulares que hemos visto, inferir qué es lo que va a suceder en el futuro. La inferencia se puede aplicar a cualquier pregunta, incluso preguntas de la vida cotidiana muy útiles, como cuál es el riesgo de contagiarte si vas a la tienda o si regresamos a tomar clases, quién va a ganar en las elecciones, cuál servicio de internet conviene contratar, si conviene esperar a comprar un producto o lo tienes que comprar ahora, cómo va a ser el movimiento de los precios, qué calificación van a sacar. Son preguntas de la vida cotidiana. Para contestar estas preguntas, pues las opciones es adivinar, dar un número o dar un candidato sin ningún conocimiento, o a partir de los datos, inferir estadísticamente, dar una respuesta a estas preguntas y saber cuál es la probabilidad de que tu respuesta sea cierta, que sea correcta. Eso es lo que se puede hacer con la inferencia estadística. La inferencia estadística nos va a servir para dos cosas. Primero, para obtener el valor o estimar el valor de un parámetro que está asociado a una población a partir de los valores de los estadísticos de las muestras. Aquí dice de un estadístico de una muestra, pero en realidad son varias muestras de la misma población y tenemos varios estadísticos. Por ejemplo, si queremos saber qué calificación sacan los alumnos de un profesor, ¿qué parámetros podríamos utilizar o qué parámetros queremos buscar? Bueno, podríamos usar el promedio de calificación. Eso nos da una información. Podríamos con eso responder a la pregunta qué calificación sacan los alumnos con un promedio. Podemos también sacar una proporción, que es otro parámetro, de los alumnos que sacan cierta calificación, que saquen más, 8 o más. O podemos también calcular un parámetro que diga la dispersión de los datos. ¿Cuál es la desviación estándar de la calificación de los alumnos de ese profesor? Estos son tres parámetros distintos que pueden llevar a contestar la pregunta de qué calificación sacan los alumnos de este profesor. Hay que distinguir la inferencia, que es estimación, y las pruebas de hipótesis. En una estimación, lo que estamos buscando es el valor de un parámetro que está asociado a una población. Lo hacemos por medio de estimaciones. Y obtenemos un número con su intervalo de confianza. En una prueba de hipótesis podemos hacer de dos tipos. Primero, comparar dos parámetros de dos poblaciones distintas para saber si son iguales o diferentes, o nuestro parámetro, el número de un parámetro, lo comparamos con un valor que queramos. Por ejemplo, la proporción, si es mayor o menor a 0.5, o si la media es mayor o igual a cierto valor. La segunda parte de la inferencia estadística es, además de estimar el parámetro, es medir la confianza que tienen dichas estimaciones, que nos va a permitir tomar mejores decisiones. En el ejemplo de cuánto va a costar el Oculus Quest, que es una consola de realidad virtual, podemos sacar el promedio que va a tener ese aparato. Digamos que es de 7,500 pesos. Pero eso solamente es una estimación que puede estar equivocada. Con la inferencia estadística podemos calcular qué tanto va a estar equivocada. Si el valor real va a estar más menos 10 o más menos 2000. Entonces, ¿qué tanto puedo confiar en esa estimación de 7,500? Si es muy poquita el error de mi estimación, es muy confiable y puedo tomar decisiones más acertadas. Si estoy entre más menos 2000 de ese valor, pues entonces es más difícil tomar una buena decisión. Y eso es para cualquier parámetro.
Si mi ejemplo es qué proporción de personas se contagian al ir a la tienda, o sea, tenemos una proporción de 20% de las personas. Pero puede haber un error muy grande, puede ser desde 0 hasta 40. Es decir, yo digo que mi valor real está en 20, pero no estoy seguro de eso. Me puedo equivocar y que en realidad esté 0%, o sea, que nadie se contagie, o 40%. Y eso afectaría mucho mi decisión de si salgo o no salgo de la casa para ir a la tienda. Entonces, los dos objetivos de la inferencia estadística es uno, obtener el valor de un parámetro a partir de estimaciones. El parámetro es un solo valor que está asociado a la población y los estadísticos o las estimaciones son tantos como muestras tengamos. Si tenemos una muestra, tenemos un estadístico. El estadístico es una aproximación al parámetro. Y el segundo objetivo es medir la confianza que tenemos de estas estimaciones o de estas conclusiones. Vamos a seguir con el ejemplo de qué calificación van a sacar los alumnos de este profesor. Y vamos a tomar por ahorita el parámetro promedio. Ya vimos que puede haber otros parámetros, pero vamos a hacer el ejemplo con promedio. Entonces, lo primero que tenemos que definir es cuál es nuestra población. Vamos a ver los conceptos de muestra, parámetro estadístico, cómo haríamos el muestreo y cuál es la distribución muestral. Si nuestra pregunta es sobre los alumnos de este profesor, entonces la población es todos los alumnos que haya tenido y que hayan tenido una calificación con él. Esa es toda la población. No vamos, si tuviéramos eso, y si se podría sacar, y tenemos la calificación que han sacado, y sacamos el promedio, tendríamos el valor del parámetro. Pero si no tenemos acceso a todas las calificaciones, entonces vamos a tener que estimar ese parámetro. Para estimar, tenemos que obtener una muestra. Tenemos varios grupos de este profesor y podemos elegir un subconjunto de alumnos y ver la calificación de este conjunto, de esta muestra, y tendríamos una estimación de la media de calificaciones. Aquí podríamos tener diferentes técnicas de muestreo. Podemos hacer aleatorio simple, es decir, agarrar todos los nombres de los alumnos que haya tenido este profesor, echarlos en una tómbola y sacar al azar 10, 15, 20 nombres, todos mezclados. Puede ser sistemático. Ordenamos los alumnos en orden alfabético. Empezamos por el primero y vamos tomando al 10º alumno, luego al 20, luego al 30, luego al 40. Eso sería de forma sistemática, saltándonos 9 y agarrando al 10º, siempre hasta tener el número que queramos. Puede ser estratificado, es decir, tomamos una de cada materia que haya dado y, por ejemplo, si la mitad de las materias que ha dado han sido estadística, entonces la mitad de mi muestra va a ser de estadística. Si el 20% ha sido entomología, entonces el 20% de mi muestra va a ser de entomología. Puede ser por conglomerados, es decir, por grupos. Agarro a todo un grupo que haya dado en el 2018 y voy a sacar el promedio de ese grupo, todos los de ese grupo. Agarro a otro grupo del 2012 y voy a sacar el promedio de todo. Cada uno de estos sería una muestra completa. O puede ser no aleatorio, puede agarrar mañosamente a los que hayan sacado más o hayan sacado menos, lo cual no sería una buena práctica. Bueno, entonces si se fijan, sea como sea que hagamos el muestreo, vamos a agarramos 10 alumnos y tenemos nuestra muestra 1. Y de esa muestra de 10 alumnos, al azar, sacamos un promedio y ya tenemos nuestro primer estimador. Regreso a esos alumnos con todos los demás y agarro a otros al azar. Algunos se pueden repetir quizá. Y tengo mi segunda muestra y vuelvo a sacar el promedio, que no va a ser igual a la primera muestra. Entonces, así lo hago 30 veces. Voy a tener 30 estimaciones de mi parámetro. Si se fijan, estos estadísticos, estas X barra, pueden tomar muchos valores. Entonces, X barra no es un solo valor, el parámetro es un solo valor, pero los estimadores son
es una variable aleatoria que va a tener cierta distribución de probabilidad y esa distribución se le llama distribución muestral. La distribución de las estimaciones de mis muestras. Entonces, cada una de las muestras es el promedio de la calificación de varios alumnos. Si saqué 30 muestras de 10 alumnos cada uno, entonces voy a tener 30 promedios y los puedo acomodar en un histograma de frecuencias. La mayoría va a caer dentro del cierto rango que suponemos que es el valor del parámetro. Y podemos sacar el promedio de los promedios. Es decir, sumo todos mis promedios y los divido entre 30 porque es el número de muestras que tengo en este caso y me va a dar un valor. Digamos que es 8.24. Ese es el promedio de los promedios y supongo que es mi valor del parámetro. Ahora, si yo tengo suficientes muestras, 30 o más, esto se va a distribuir de forma normal. No es que la variable original se distribuye de forma normal. Lo que se está distribuyendo de forma normal son mis muestras, mis valores de promedios de mis muestras. Esto es el teorema del límite central que dice, cuando yo tengo muchos datos, las muestras van a tener una distribución normal. Bueno, la pregunta es ¿cuál es el promedio de calificación de los alumnos? Es decir, yo quiero saber el valor del parámetro, de mu. No lo conozco. Entonces hago estimaciones. Hago 30 estimaciones y como pues, todas tienen un cierto error, de esas 30 estimaciones saco una distribución normal. Bueno, siguen una distribución normal porque son 30. Y el promedio de los promedios, sumo x1 más x2 más x3 más x hasta x30, lo divido entre 30, me va a dar un promedio y yo supongo que ese valor promedio de los promedios es el valor de mu, de mi parámetro. Esto es inferencia estadística y hago uso de la teoría de probabilidad y de una distribución muestral conocida. Es decir, si yo sé qué distribución tienen mis datos, solo tengo que aplicar teoría de probabilidad y con eso puedo inferir el valor del parámetro. Y eso es lo que vamos a ver en los siguientes videos, cómo hacer esta inferencia. En este video, que fue más de repaso, vimos qué es la inferencia estadística, cuáles son sus objetivos, para qué nos sirve hacer inferencia estadística, que es tomar decisiones y saber la confianza que tenemos al tomar una decisión. Cómo se relaciona la inferencia estadística con varios conceptos que ya habíamos visto, como población, muestra, parámetros y estadísticos. Repasamos qué es la distribución muestral, que es la distribución de las estimaciones, y cómo el teorema del límite central puede aplicarse para saber qué distribución tienen mis datos, qué distribución muestral estoy trabajando. Si tengo suficientes datos, esta distribución muestral va a ser normal.